Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión del curso taller Herramientas de Inteligencia Artificial. Bien, ya saben, soy la maestra Lucero Torres Mateos y el día de hoy estaremos abordando el tema de la inteligencia artificial Copilot. Bien, el objetivo general de esta sesión es desarrollar la capacidad para utilizar eficientemente Microsoft Copilot como una herramienta de apoyo en sus actividades académicas y profesionales, fomentando habilidades de investigación, resolución de problemas y creatividad a través del uso de inteligencia artificial avanzada. Bien, esta inteligencia es muy similar a ChatGPT, toda vez que también funciona con un procesamiento de lenguaje natural y tiene algunas características similares que estaremos desglosando a lo largo de la sesión. No sé cuántos ya tienen la oportunidad de usarla, pero es una excelente opción también para realizar actividades académicas y profesionales respecto a la búsqueda interactiva de información. ¿Qué es Copilot? Bueno, accedí a Copilot y le pregunté quién eres y me contestó de la siguiente manera. Soy Copilot, una inteligencia artificial creada por Microsoft. Mi propósito es ayudarte en todo lo que necesites, desde responder preguntas, generar ideas y ofrecer apoyo hasta complementar tareas relacionadas con la productividad y mucho más. Me encanta aprender sobre el mundo y compartir ese conocimiento contigo. Puedes pensar en mí como tu asistente digital personal, siempre listo para ofrecerte la información y el soporte que necesitas, ya sea para aprender algo nuevo, encontrar inspiración o simplemente tener una conversación interesante. Ven, si se dan cuenta respecto a la respuesta que me proporcionó esta inteligencia artificial, tiene ciertas características similares a ChatGPT, entonces podría ser una segunda opción de este tipo de inteligencias que utilizan procesamiento de lenguaje natural para realizar investigaciones. Copilot es compatible con distintos tipos de plataformas, desde el correo electrónico, el Google Drive y la paquetería de Office, entre otros, porque toda vez que se pueden adjuntar documentos con esos formatos para pedirle a Copilot que nos realice una reseña, que nos realice un resumen, entre otras actividades que pueda realizar. Las principales características de esta inteligencia artificial, como les decía, es que tiene un procesamiento de lenguaje natural. Uso esas técnicas para interpretar y extender el significado detrás de las palabras y frases. Esto ayuda a comprender el contexto y la interacción de la pregunta. Generación de respuestas. Una vez que entiende la pregunta, utiliza modelos de inteligencia artificial para generar una respuesta que sea relevante y precisa. Estos modelos están entrenados en una amplia variedad de temas, desde ciencia y tecnología hasta historia y cultura. Pero bien, recordemos aquí que la generación de respuestas siempre tiene que ser validada por el investigador que realiza la búsqueda, toda vez que existe un margen de error. Y al final el que tiene el conocimiento es el ser humano, entonces siempre es importante que esa generación de respuestas sea verificada por el investigador. También tiene acceso a información actualizada, es decir, si necesitas información reciente, puede buscar en la web para proporcionar los datos actualizados. Genera contenidos creativos, puede crear textos originales desde cortos hasta poesías y artículos basándose en las instrucciones que les proporcionen, ¿no? En esta generación de contenidos creativos, ustedes pueden pedirle, por ejemplo, a Copilot que escriba una poesía del estado de Tabasco o que escriba un poema para dedicárselo a una persona en especial con ciertas características y entonces la inteligencia artificial les va a arrojar un resultado. También incluso pueden pedirle que escriba una canción con una temática en específico y la inteligencia artificial se las va a arrojar. Y además tiene interacción continua que aprende de cada conversación para mejorar y adicionar a las respuestas las necesidades y preferencias de cada uno de los investigadores. Bien, aquí tenemos la pantalla de inicio de Copilot. Una vez que ustedes ingresen a copilot.microsoft.com, les va a aparecer esta ventana. En esta ventana, como pueden ver, está el logotipo de Copilot y dice qué experiencia de Copilot estás buscando.
y les arroja dos opciones, de trabajo y el personal. En este caso yo seleccioné la personal. Ok, esta es mi pantalla de inicio. Como pueden visualizar ustedes, en el rubro superior derecho hay una L dentro de un círculo blanco. Esto quiere decir que ya estoy dentro de mi sesión. Ok, si ustedes no tienen una cuenta de usuario, les va a pedir que creen una nueva y pues les pide un correo electrónico y una contraseña. Y cuando ya inicien sesión, pues en automático les va a aparecer la inicial de su nombre o iniciales de sus nombres en dado caso. Ok, en la parte de abajo tenemos una barra. Aquí podemos visualizar el logotipo de Copilot y un signo de más. Este signo de más nos permite a nosotros anexar documentos, por ejemplo, en PDF, en PowerPoint, en Word, entre otros, y poder pedirle instrucciones basándonos en esos documentos. Por ejemplo, anexarle un PDF y pedirle que nos realice una reseña del documento o que nos realice un resumen o bien que nos puntualice los aspectos más importantes que se desglosan en ese documento. Es muy importante utilizar esta inteligencia artificial con un sentido de la ética, ¿ok? Toda vez que si bien la inteligencia artificial nos automatiza el proceso de búsqueda o nos agiliza el tiempo para realizar ciertas actividades, nosotros tenemos el deber de corroborar que dicha información sea fidedigna, ¿ok? Que sea una información, desde luego, que sea de fuentes confiables y que coincida. En mi caso, yo la utilizo de la siguiente manera. En algunas ocasiones, cuando tengo lecturas muy extensas, lo que hago es hacer lecturas rápidas anexando el documento y pidiéndole que me realice una reseña o que me puntualice los aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, ok, entonces lo leo y una vez que lo comprendo me voy a mi lectura profunda. Es decir, primero hago una lectura rápida para ir ya con un contexto a mi lectura profunda. No quiere decir que yo ya no voy a leer el libro, porque al final del día existen márgenes de errores o sesgos. Por eso les digo, es muy importante la utilidad que ustedes le den a esta plataforma. Y también pueden crear imágenes con el procesamiento de texto a imagen. Por ejemplo, le pueden dar un prompt dándole ciertas especificaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, realiza una imagen de un perro volando sobre la Universidad Mexicana de Innovación y Desarrollo. Entonces la inteligencia artificial les va a decir eh, cómo les va a crear la imagen, ¿no? Entonces esto les sirve a ustedes propiamente para que cuando tengan sus trabajos académicos puedan realizar imágenes específicas de los temas y, por ejemplo, colocarlas en los trípticos o como presentaciones de actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ingeniería, pues alguna práctica en específico, pedirle que les elabore una imagen, ¿no? Entonces, son detalles que podemos utilizar. Siempre es muy visible cuando se utiliza inteligencia artificial en los trabajos académicos. Lo importante no es utilizar inteligencia artificial, lo importante es que el aprendizaje no tenga ningún sesgo, ¿ok? Yo recalco mucho esa parte porque, bueno, en mi caso, pues soy partidaria de utilizar la inteligencia artificial, pero siempre con un sentido muy estricto. O sea, no quiere decir que yo le voy a decir a la IA, realízame un resumen de este PDF y eso voy a entregar sin corroborar la información. Ok, entonces, como pueden visualizar ustedes y respecto a las características que hemos proporcionado de esta inteligencia Copilot, es muy similar a ChatGPT. Entonces también esta puede ser una segunda opción para búsqueda de información. Bien, y bueno, esta es la actividad de la semana, que es precisamente interactuar con Copilot. El tema es operadores booleanos, ¿ok? Van a acceder a Copilot, asegúrense ya de estar dentro de su cuenta y usuario y van a formular preguntas respecto a la temática operadores booleanos. Van a escribir una pregunta clara y concisa. Aquí les doy algunos ejemplos. ¿Qué son los operadores booleanos? O explica los operadores booleanos en programación.
Pueden también pedir ejemplos específicos. ¿Cuáles son los operadores booleanos AND, OR y NOT en lógica? Y van a ejecutar la búsqueda. Van a enviar su pregunta a Copilot y asegúrense de revisar la respuesta proporcionada. Van a evaluar la respuesta, es decir, van a leer atentamente la información proporcionada. Y si necesitan más detalles, pueden hacer preguntas de seguimiento como ¿para qué sirven los operadores booleanos? O me puedes dar ejemplos de cómo se utilizan los operadores booleanos, por ejemplo, en programación, en derecho, en ingeniería, etcétera. El tema principal de búsqueda es operadores booleanos, ¿ok? Pero la van a realizar en Copilot porque el siguiente tema de la siguiente sesión es precisamente operadores booleanos y me gustaría que ya al momento de iniciar esa sesión ustedes traigan un antecedente de qué son o para qué sirven los operadores booleanos. Lo que se va a calificar aquí no son las preguntas ni las respuestas, sino más bien que ustedes interactúen en Copilot, ¿ok? Y van a capturar una pantalla, una sola pantalla, donde se pueda visualizar que ustedes están interactuando con la inteligencia artificial, pidiéndoles que te informen al respecto de qué son los operadores booleanos. O sea, solamente basta con una captura de pantalla, toda vez que ahorita es el objetivo utilizar la IA, pero introduciéndonos al siguiente tema que es operadores booleanos. Bien, pues eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que no exista ninguna duda y si es así, con mucho gusto me la pueden hacer saber. Estaré el fin de semana en la universidad y bueno, con mucho gusto. Saludos.